Ok, vamos a comenzar ahorita en unos 2 minutitos, chicos. Recuerden siempre tener su micrófono apagado hasta que yo les dé la participación. Y mientras vamos a esperar a que entren algunos más. Ya somos 22, ya está casi lleno el grupo. Y pero sí hay que esperarnos tantito. Ok. Como no llegan más, ya vamos a comenzar, ¿vale? Ok, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de método científico que habíamos visto el día viernes. Chicos, antes de comenzar la clase o el tema ya como tal, les quiero informar que nada más voy a estarles dejando una tarea a la semana. Pero esa tarea necesito que forzosamente me la envíen, que no se atrasen, porque pues muchos faltaron de tarea todavía. Entonces esas tareas ya no me las pueden enviar porque ya se pasó el plazo, ya no las puedo recibir, porque recuerden que cada semana yo voy haciendo como el corte y voy viendo quién tiene calificación, quién no, y hasta ahí se queda, ¿ok? Para que pues no piensen que no se van a contar las tareas. Recuerden que si no nos autorizan examen, nada más con las puras tareas voy a estar evaluando. Entonces, si quieren reprobar, pues no hagan las tareas. Pero si quieren obtener una buena calificación, pues tendrán que hacerlas. Ok, también para decirles que la prórroga la voy a extender hasta el día domingo, porque me parece que hay algunas personas que trabajan o que tienen cosas que hacer durante la semana y como que el domingo es como que la fecha en la que se pueden hacer las tareas. Entonces, yo voy a estarlos esperando hasta el día domingo. De hecho, la fecha que voy a programar para las tareas, la voy a poner con fecha del domingo. Probablemente la tarea las deje los miércoles para que tengan hasta el día domingo para poderla entregar y no haya pretextos de que trabajo, es que llego bien tarde, es que lo que sea, pues tienen suficientes días para poder hacer la tarea. ¿Ok? Dime, Jaime. Maestra, una pregunta, si yo en dado casos de que yo ya le mandé la tarea varias veces y no me deja enviárselo por Classroom, ¿se lo mandaría ya el privado de usted? No, tienes que seguir intentando en Classroom hasta que se pueda enviar, porque ahí es donde se tienen que calificar. Si no te la califico en Classroom, es como si no la hubieras entregado, porque Classroom me entrega la estadística de cómo va cada alumno y y esa de ahí donde voy a sacar los promedios. ¿Vale? Ok, gracias. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que ve que en Classroom decía que la hora límite eran las 12 para entregarlo, ¿no? Ajá. Sí, lo que pasa es que cuando yo la programé para el día que dejé la tarea a las 3 de la tarde. Entonces, de todos los que tienen envío tardío, les puse su calificación completa, 100 puntos, y no les perjudica nada, ¿vale? Pero ya como apenas estamos aprendiendo a usar las plataformas, pues es donde me conflictó un poquito, pero ya le estoy agarrando más la onda, entonces ya va a haber menos errores cada vez, ¿ok? Por ejemplo, la semana pasada que no podían enviar archivos era porque los 15 gigas que te otorga Google de almacenamiento, yo ya los tenía cubiertos, entonces ni me permitía subir ni recibir ningún mensaje. Entonces el fin de semana tuve que depurar todo eso para que ya pudieran llegar sin ningún contratiempo sus actividades, ¿vale? Ok, vamos a comenzar el día de hoy, chicos. Bienvenidos sean, gracias por su puntualidad, por su asistencia. El día de hoy vamos a continuar con el tema de método científico. Recuerden que vimos los pasos a seguir para el método científico en las ciencias naturales. El día de hoy vamos a ver ciencias sociales. La única gran diferencia que nosotros tenemos entre uno y otro
es que en las ciencias naturales nosotros primero vemos cuál es el objeto de estudio que voy a investigar. Por ejemplo, voy a investigar los tornados en Estados Unidos y después observo. Primero, pongo qué voy a estudiar y después hago la observación. Sin embargo, en las ciencias sociales, primero tenemos como primer paso la observación. ¿Por qué creen ustedes que primero tengo que observar en una ciencia social? Ciencias sociales es como problemas sociales, a lo mejor algún problema político, algún problema económico, algún problema de género, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, primero tengo que hacer la observación. ¿Por qué ustedes creen que primero tenga que observar en una ciencia social? Yo los hago participar. Muy bien. Karina Citlali, ¿me puedes decir por qué nosotros tendríamos que observar primero antes de comenzar o antes de saber qué voy a estudiar o qué voy a investigar? A basarme de ahí, ver lo que quiero saber y no nada más investigarlo. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que tenga alguna idea? Yo, maestra. A ver, dime. Porque es la percepción minuciosa de las características del evento que se pretende, de las cuales se va, pues, a investigar. Esa es la definición que estás leyendo, pero la idea, ¿por qué tú crees que tengamos que observar? Porque, pues, creo que es para tener un mejor concepto, una mejor, pues sí, para ver más o menos a lo que vamos a investigar y saber de qué se va a tratar. Eso me suena también a ciencia natural. Ok, les voy a explicar, chicos. ¿Por qué tengo que observar antes en las ciencias sociales? Si yo no sé cuál es el problema, si yo no he observado, yo no he visto cuál es el problema, pues no puedo saber qué quiero investigar. Yo necesito ver la problemática social que hay a mi alrededor para entonces decidir qué es lo que voy a observar o qué es lo que voy a investigar. Compañera Tobar, ¿me podrías decir, de acuerdo a lo que tú puedes observar en tu entorno, cuál sería un problema social o algo que desees investigar? Nada más prende tu micrófono porque está apagado. Yo creo que sería, ¿me puedo volver a repetir la pregunta? Es que se acabó. Claro. De acuerdo a lo que tú observas a tu alrededor, en tu entorno, ¿cuál sería un problema social que tú puedes llegar a observar? ¿O algo que te gustaría investigar? Podría ser, es que los conflictos que luego hay entre las personas, o sea, que luego, o sea, que ¿cómo le presentación del día de hoy? En este caso, puede haber entre la gente que luego no tiene solución o algo así. Muy bien. Como por ejemplo, que luego tienen entre vecinos. Entre su grupo de WhatsApp, así, ¿no? Igualito, igualito. Muy bien. Muy bien. Hace ratito, por ejemplo, en el Y4 me comentaban un problema social que veían en su entorno, era la pobreza del bordo de Xochiaco, o los pobres que ahí se encontraban. Es un problema social que nosotros podemos observar a simple vista. Y con eso vamos a comenzar. De acuerdo a lo que yo observo, de acuerdo a lo que yo veo a mi alrededor, pues es de lo que yo voy a querer investigar a partir de lo que ya vi. Otro, por ejemplo, que yo podría ver algún problema a mi alrededor, por ejemplo, sería el vandalismo. Antes no se daba mucho del asalto y todas esas cosas que ahora se ven, ahora ya no puedes salir como muy tranquilo a la calle y ahora podríamos ver eso, el vandalismo o los grafiteros, etcétera, etcétera. De acuerdo a lo que yo observo es lo que voy a investigar, ¿vale? Después de la observación, ahora sí ya puedo saber qué es lo que yo quiero estudiar o investigar, sería el objeto de estudio.
de acuerdo a lo que yo observo, entonces a lo mejor yo quiero investigar sobre las bandas delictivas de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿ok? Después voy a tener una hipótesis. A lo mejor mi hipótesis va a ser que la falta de estudios hace bandas en Nezahualcóyotl, la falta de educación. Después la experimentación, a lo mejor yo o ustedes como jóvenes van y buscan una banda y ven cuáles son los requisitos, etcétera. Y a lo mejor ustedes se meten a una banda nada más para observarla, para estudiarla y para investigar de acuerdo a lo que ustedes están, de lo que a ustedes les interesa. Esa sería mi experimentación, yo estar dentro de la banda, viendo cómo se mueven, qué necesito para entrar en ellas, etcétera, y a lo mejor observando su comportamiento. Después voy a comprobar, el número 5 sería la comprobación. ¿Qué voy a comprobar o cómo lo voy a comprobar? Que a lo mejor me estoy equivocando, la falta de educación no es a lo mejor necesariamente el origen de una banda. A lo mejor hay gente preparada y gente estudiada dentro de esas bandas y yo puedo comprobar que no, mi hipótesis no era cierta, ¿sí? Ahí a lo mejor podríamos cambiar la hipótesis que el origen a lo mejor del vandalismo es pues la moda, o puede ser a lo mejor el entorno social o el entorno familiar, que a lo mejor mucha gente se sale de sus casas o no quiere estar en sus hogares porque hay violencia o porque no les hacen caso, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a lo mejor ahí yo podría comprobar otra cosa. Y mi conclusión ya sería algo más certero. Pues el origen del vandalismo en Ciudad Nezahualcóyotl se da por el entorno familiar, porque pues no hay quien los controle, no hay quien los vea, no hay quien los limite, entonces pues se vuelven vándalos o están en una banda, ¿sí? Porque también se oye muy feo eso de decir vándalos. Pero ese es a lo que yo quiero llegar, para que vean cómo el proceso de investigación se va dando en las ciencias sociales. Primero la observación, luego determino qué quiero estudiar, hago mi hipótesis, la experimento y la compruebo, y por último hago mis conclusiones, ¿vale? ¿Alguna duda aquí, mis niños? ¿No? Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la clasificación de método. Dentro del método científico, de los métodos, encontramos tres grandes clasificaciones. Vamos a ver la primera. Va a ser por los tipos de método. Dentro de los tipos de método vamos a encontrar dos: el empírico y vamos a encontrar también el teórico, ¿ok? Empírico y teórico. Dentro del empírico vamos a encontrar la observación y la experimentación. ¿Alguien me puede decir qué es, o para ustedes, qué significa el conocimiento empírico? ¿Y cómo podría ser un ejemplo de utilizando Eric. Eric, ¿me puedes decir para ti qué es conocimiento empírico, o sabes qué es? No sé. Muy bien, gracias. Efren. Podría ser a través de la experimentación. A través de la experimentación. Y que perdón, es que me estaba poniendo los audífonos y mira, ven. Silencia. Con razón no entraban. Alexis, silencia tu micrófono, por favor. Disculpa, Fred, dime otra vez. Podría ser cuando digo que pasa la experimentación, ¿cómo le puede afectar que yo le aviente un lapicero a alguien y a través de esta experimentación? Podría ser, muy bien. Patricia. Muy bien, el conocimiento empírico es a base de la experiencia, alguien que o algo que no se te enseña en ningún lugar. Por ejemplo, algo del
del conocimiento empírico que manejamos diario es, por ejemplo, los que somos papás. Nadie te enseña a ser papá, sin embargo, pues regándola, lo consigues y lo haces, ¿no? A lo mejor el pañal se lo pone chueco la primera vez, pero vas aprendiendo, vas obteniendo experiencia y eso lo vas aplicando en tus, a lo mejor, hijos futuros que tengas. Por eso dicen que echando a perder se aprende y que con el primer hijo experimentas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, el conocimiento empírico sería eso, algo que conocemos o que tenemos a través de la experiencia. Dentro del método empírico tenemos dos subclasificaciones. La primera sería la observación, que consiste en mirar detenidamente el objeto para percibir sus atributos con ayuda de la sensibilidad e instrumentos creados por el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, de acuerdo a lo que observe a mi alrededor, puedo a lo mejor deducir algo sobre lo que estoy investigando. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo observo que el trabajo en equipo en las escuelas no se puede dar, ya que los compañeros a veces son muy individualistas o a veces se conforman con que alguien más haga su trabajo. Entonces aquí en el método empírico yo puedo decir o yo afirmo que un problema sucede de acuerdo a lo que yo estoy observando, que no todos sabemos trabajar en equipo porque Ya, nada más era pura pelusa. porque tenemos o no queremos participar en equipo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, Black Friday. Muy bien. Entonces ahora vamos a la segunda subclasificación, que es la experimentación. Esta consiste en reproducir el fenómeno o hecho en condiciones superficiales o controladas para su estudio. ¿Algún día han visto el programa de Jefe Encubierto? ¿No? Ok, ese programa, chicos, de Jefe Encubierto es un programa donde el jefe o el dueño de la... Alexis, si no callas tu micrófono, te voy a sacar de la sesión, porque ya te lo dije repetidas ocasiones y no lo haces. ¿Vale? Gracias. Entonces, les comentaba, aquí en ese programa, el jefe de la empresa o el dueño de la empresa se disfraza para poder ir a sus tiendas. Por ejemplo, el de Domino's Pizza se disfrazó y estaba como él les decía que era una investigación sobre los campos laborales. Entonces él estuvo de repartidor, estuvo haciendo pizzas, estuvo en las entregas, etcétera, y se daba cuenta de todos los problemas que tenía su empresa, que a veces no eran problemas, eran algunos problemas técnicos, o eran problemas de surtido, o eran problemas de comunicación en tu empresa. Entonces él, al estar metido en su empresa, se dio cuenta realmente de la problemática que había y esos problemas los estuvo solventando y modificando. Había gente que era muy, muy productiva, pero que le pagaban muy poco. Entonces se decepcionaban un poco del lugar donde ellos trabajaban porque pues el sueldo no era bueno. Alguna solución que les puso, que les subió el sueldo, lo subió de puesto y eso les ayudó a que su empresa marchara un poco mejor. ¿Ok? Entonces, eso sería la experimentación. Reproducen el fenómeno, o sea, se inmersan en se meten en ese fenómeno. Por ejemplo, hace ratito en lo de la pobreza en el bordo de Xochiaca, algo que puede ser algo superficial y controlado es que tú vayas y te quedes 2 o 3 días en el bordo de Xochiaca para que tú puedas observar todo lo que ocurre alrededor. Si trabajan, si no trabajan, si van a la escuela o si no van a la escuela, para que de ahí tú determines tus conclusiones, ¿ok? Y en base a eso, tú puedas llegar a saber cuáles son los orígenes de la pobreza, ¿ok? ¿Por qué se dice que es controlado? Porque pues tú te vas a llevar tu comida, tú te vas a llevar tu agüita, tú te vas a llevar a lo mejor tu colchón inflable y no vas a dormir en el suelo. Al tener una casa de campaña, pues no vas a tener ratas alrededor, pero tú lo controlas. No porque estés en el puerto de Xochiaca y ya te convertiste en un pobre más. ¿Sí me explico? A eso se refiere con la experimentación. Y es empírico porque no tienes como que un sistema propuesto para que tú lo puedas hacer, ¿ok?
Y tenemos en la otra clasificación del método el teórico. Aquí se emplean cuando el proceso de investigación comienza con un problema social o natural detectado, donde se plantea adecuadamente el problema que facilita el estudio. El problema debe ser planteado con una interrogante. Se debe plantear la hipótesis, posteriormente se pone a prueba dicha hipótesis mediante métodos cualitativos o cuantitativos. A esto se le llamará método. ¿Qué quiere decir la clasificación teórica? Que nosotros ahí sí vamos a seguir un procedimiento, un proceso marcado, que nosotros vamos a tener una serie de pasos y tenemos que seguir esos pasos al pie de la letra. Y, por ejemplo, aquí vamos a comenzar planteándonos el problema, después vamos a hacer la hipótesis, vamos a lo mejor a poner a prueba nuestra hipótesis con la experimentación, vamos a llegar a una conclusión, vamos a ver si mi hipótesis se cumplió o no se cumplió, de acuerdo a lo que yo estoy investigando, pero sin saltarse ninguno de estos pasos. Y dice aquí que puedo poner a prueba nuestra hipótesis, ya sea con métodos cualitativos o cuantitativos. ¿Saben qué es un método cualitativo y qué es un método cuantitativo? ¿Sí o no? Está escrito en presente perfecto, sí. ¿A qué le suena cualitativo? ¿De cualidad? De cualidad, muy bien. ¿Qué cualidad puede haber, por ejemplo, en la investigación del bordo de Xochiaca? ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a tratar de escribir la misma oración, pero de este más lado. Sobre la gente que iba ahí, por ejemplo, la gente pobre que se en casas de cartón y todo eso. Ajá, muy bien. Las cualidades van a ser aquellas cosas que nosotros podemos ver o observar de características, ¿no? Que sus casas son de cartón, que casi nadie se baña o que casi nadie va a la escuela. Esas son cualidades. Y cuantitativo es algo que se puede contar. O sea, a lo mejor hay, no sé, 300 pobres viviendo aquí en 10 viviendas diferentes, etcétera, etcétera. Y yo voy poniendo a prueba mi hipótesis de acuerdo a lo que puedo observar cualitativa o cuantitativamente. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Muy bien. Otra clasificación que nosotros vamos a encontrar del método va a ser los métodos disciplinarios. Dentro de los métodos disciplinarios yo voy a tener el analítico, sintético, deductivo e inductivo. Este tipo de métodos, chicos, o este tipo de clasificación se va a dar de la siguiente forma. Ahorita, si quien gusta, no anoten, pónganme atención. Y después nada más van a copiar sus cuadritos para que tengan su apunte. ¿Ok? Les recuerdo, el día de hoy no va a haber tarea para que tengan un feliz lunes o feliz inicio de semana. Ok, el método analítico se trata de descomponer un problema en partes para estudiar pormenorizadamente y establecer relación entre ellas. O sea, que yo voy a estudiar cada parte o voy a dividir todo en partes y voy a ir estudiando todo de manera minuciosa. Por ejemplo, si yo quiero investigar cuál es la relación de mis alumnos del grupo Y3, ¿cuál es la relación que tienen? Pues a lo mejor lo minucioso que yo voy a hacer, lo que voy a dividir en partes, va a ser entrevistar a cada persona. ¿Cuál es tu relación con tus compañeros? No, pues es buena o es mala, porque a lo mejor no me sé relacionar, a mí no me gusta tener amigos, o a mí no me gusta que me estén mandando mensajes, etcétera, ¿sí? Y yo voy a ir analizando a cada alumno y ya de ahí puedo deducir que a lo mejor no saben trabajar en equipo o no se pueden llevar bien porque a lo mejor son muy orgullosos o no aceptan diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy analizando, poquito a poquito voy a llegar a mi conclusión. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo voy a estudiar sobre la pobreza extrema en el borde de Xochiaca, ¿cuál sería una de las características que yo puedo observar? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería una causa o el origen de la pobreza en el borde de Xochiaca?
La falta de trabajo. La falta de trabajo, muy bien. ¿Cuál otra? ¿La falta de qué, perdón? La falta de oportunidades, muy bien. ¿Qué otra ¿Podría cosa? ser la falta de educación? La falta de educación, muy bien. Etcétera, ¿vale? Yo podría decir también que la falta de planificación familiar. ¿Por qué? Porque regularmente tienen muchos hijos y no los pueden mantener a todos. Y porque tienen muchos hijos, pues no los pueden mandar a la escuela, no los pueden atender correctamente o no los pueden alimentar bien, etcétera. Entonces, en este caso, chicos, yo voy a tomar en cuenta, voy a analizar o voy a estudiar cada una de esas causas que yo considero que originan la pobreza en el borde de Xochiaca. Voy a ver por qué no estudian o por qué no tienen oportunidades. A lo mejor yo asisto al municipio a preguntar sobre los programas sociales y en esos, cuántas personas que viven en el borde de Xochiaca están dentro de ese censo. Si a lo mejor vemos que no les dan despensas o no tienen tarjeta rosa o no les llega la ayuda de obrador, entonces a lo mejor podríamos decir que uno de los orígenes sí, en verdad es pues falta de oportunidades, falta de apoyo por parte del gobierno, ¿ok? O podría decir, no, pues el gobierno sí los apoya un buen, pero pues aún así no les alcanza. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Ok. Después tenemos el método sintético. A la inversa de estudiar todo, a lo mejor va a integrar diversos componentes que se encuentran dispersos y la relación entre ellos. Por ejemplo, algún componente que nosotros podamos encontrar disperso por ejemplo, de la pobreza del borde de Xochiaca podría ser a lo mejor que no estamos tomando en cuenta las adicciones. Las adicciones también te pueden crear pobreza. ¿Por qué? Porque pues estás perdido, no trabajas. Al estar perdido y no trabajar no tienes dinero, entonces a lo mejor tienes que robar o a lo mejor tienes que vender tus cosas para poder comprar más droga, etcétera. Y ese sería un método sintético, que yo voy a observar las cosas que a lo mejor estén aisladas, que no estén tan incluidas en el problema, pero que también son parte de ese problema. ¿Sí me explico? Y esas partecitas que estén alejadas de aquí, pues son las que yo voy a unir para enriquecer mucho más mi información. ¿Me expliqué? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Después tenemos el método deductivo. Parte de planteamientos y enunciados generales para obtener explicaciones comprobables. En el deductivo, chicos, yo a lo mejor voy a plantearme diferentes problemas. A lo mejor yo considero que la pobreza que se originó en el borde de Xochiaca fue a raíz del sismo del 85, porque mucha gente se quedó sin casa y se fueron a vivir allá y porque eso me lo contó una de las señoras que ahí vive, ¿no? No, pues toda la comunidad de aquí nos venimos a vivir a partir del 85 y aquí nos establecimos porque el gobierno no nos dio una oportunidad, no pudimos construir nuestras casas, etcétera. Y tú a lo mejor con esa hipótesis o de ese planteamiento que tú tienes, investigas cómo llegaron esas personas ahí, si a lo mejor sí se originó con el sismo o a lo mejor son personas que no pidieron la oportunidad y se establecieron ahí porque era un lugar donde nadie iba a ir a sacarlos, etcétera. Entonces nosotros podemos deducir que el problema se originó por esa causa, ¿sí? Nosotros vamos a ir buscando hipótesis diferentes o planteamientos diferentes donde voy a poder comprobar lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy pensando que pudo ser el origen de ese problema. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Y tenemos por último el inductivo, parte del análisis de hechos particulares para establecer generalizaciones o afirmaciones universales. Este método regularmente se utiliza en la física y la química. Aquí, por ejemplo, chicos, nosotros vamos a ocupar este método cuando quiera yo generalizar algo. Por ejemplo,
si estamos hablando de la química, a lo mejor yo voy a obtener o voy a mezclar dos sustancias diferentes y voy a deducir que a lo mejor una de ellas se va a ir al fondo y la otra va a flotar, como por ejemplo surge con el agua y el aceite, ¿no? Nosotros podemos deducir el resultado. Sin embargo, aquí va a ser de diferentes formas de acuerdo a lo que yo esté queriendo obtener o de acuerdo a lo que yo esté investigando. En la física también podemos ver que a lo mejor si nosotros le ponemos calor a un garrafón de agua, se va a empezar a comprimir. ¿Por qué? Porque las partículas de aire se están haciendo más pequeñas, etcétera, etcétera. Al yo soltarle el calor, pues a lo mejor el garrafón se va a volver a inflar, ¿sí? Y yo voy a empezar a generalizar. ¿Qué quiere decir? Que siempre que yo utilice agua y aceite, el agua se va a ir para arriba y el aceite para abajo, o no sé, ni me acuerdo cómo va. Y que cuando yo ocupe calor en una botella, esta se va a comprimir y después se va a expandir, ¿ok? Esa es una generalización que siempre que lo haga o que lo intente, va a ocurrir lo mismo, ¿ok? ¿Hasta aquí dudas? Muy bien. Entonces, sería la clasificación por métodos disciplinarios. Y tenemos una última clasificación, que ya me fui de filo. A ver, espera. Vale. Los métodos basados en diferencias son las diferencias que tiene cada método. Esta sería la última clasificación. Primero vamos a tener el método de sentido filosófico. Menciona los procesos lógicos pertenecientes a toda investigación científica que sigue al investigador para hallar la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ocupar procesos, pueden ser los procesos lógicos que habíamos visto, el de la observación, el de la experimentación. Vamos a seguir un método como más técnico. Y aquí para poder hallar lo que nosotros consideramos la verdad. Si estamos hablando de un problema o... sí, podría ser una investigación de un fenómeno natural. Por ejemplo, si estamos hablando de los tornados de Estados Unidos. ¿Ustedes de qué creen que se originen los tornados de Estados Unidos? ¿Sí saben qué es Pues la forma de los vientos. La forma de los vientos, muy bien. El choque de temperaturas, etcétera. Y nosotros vamos a usar esos procesos lógicos que nosotros tenemos para poder hallar cuál es el origen de los tornados. ¿Han visto que, por ejemplo, los tornados sí se pueden predecir? ¿Por qué? Porque a lo mejor el conocimiento de todos los procesos que nosotros hemos llevado a cabo durante el año, por ejemplo, puede decirnos, ¿saben qué? Va a haber un tornado y va a ser de tal categoría y va a arrasar con todo, entonces tenemos que evacuar. Y ahí podemos a lo mejor tomar decisiones tempranas a lo que nosotros o a lo que va a suceder. ¿Ok? Después tenemos la actitud concreta frente al objeto. Señala los modos concretos de organizar o de llevar a cabo la investigación. Esto sería más en laboratorios clínicos, en procesos de medicina, etcétera. Ahí, si ustedes pueden observar, cuando nosotros hacemos una investigación científica clínica, nosotros vamos como que al grano. No estamos en ambigüedades, no estamos investigando de un lado y de otro a ver qué nos queda mejor. Aquí nosotros tenemos protocolos o se tienen protocolos puntuales donde tú los debes de seguir para poder realizar tu investigación. Por ejemplo, si nosotros ahorita, bueno, nosotros, yo ya me estoy incluyendo. Si, por ejemplo, ahorita los científicos que están investigando sobre la vacuna contra el COVID, ¿ustedes creen que ellos puedan llegar a inyectar a personas y después ver a ver qué pasa? No, se supone que deben de seguir o de ver primero cuáles son las pruebas que van a hacer. A lo mejor las pruebas primero, su protocolo dice que la prueba primera la vas a hacer en un mono, la prueba segunda en un conejo, la prueba tercera en un ratón y la prueba cuarta ya sería en un voluntario que tenga COVID, que quiera que tú le inyectes esa parte. ¿Y cuál sería el protocolo? Que a lo mejor el día 1 empezamos con 1 milímetro de la sustancia que le vas a inyectar,
El día 2, 1.5 mililitros y así avanzando hasta 5 mililitros máximo para ver cuáles son las reacciones del ser humano. ¿Sí me explico? Aquí en la actitud concreta, nosotros debemos, o se debe de seguir puntualmente con el protocolo que se debe de seguir. No podemos saltar nada, no podemos aumentar, no podemos quitar. Nada más debemos de seguir el reglamento tal y como nos lo dice. ¿Sí me explico? Muy bien. Tenemos el método como explicación. Este se remite a la posición teórica que asume el investigador durante las diversas etapas para comprender el problema. Aquí, chicos, en el método como explicación, el investigador se va a basar a lo que ya existe en los libros, en los documentos, en lo que alguien más ya investigó. Aquí, por ejemplo, nosotros nos vamos a dar cuenta que si nosotros queremos investigar sobre el calentamiento global, pues vamos a ir a los documentos que ya existen, a las pruebas que ya se han visto, a los resultados que se han obtenido y de ahí nosotros vamos a partir nuestra investigación. Por ejemplo, si estamos hablando de la contaminación marítima, lo que se ha podido observar es que en los últimos años se ha creado una isla solamente de PET, de botellas de PET, que el océano está como reuniendo en una isla que es del tamaño de Francia, ¿sí? Hay un como un círculo que tiene una corriente así como en círculo en una parte del océano, donde todo el PET que va cayendo a los mares, todo el PET que llega al océano, se está reuniendo en esa parte. Como el agua corre cíclicamente, entonces ahí la va acumulando y acumulando y acumulando. En los documentos que, por ejemplo, puede presentar Greenpeace, hay pruebas fotográficas, hay pruebas documentales, donde tú puedes observar ese problema. A lo mejor tú estás investigando sobre aquel problema y tú puedes retomar la investigación a partir de ahí. ¿Sí me explico? Y en esa parte, chicos, tendrían que a lo mejor investigar por qué llega tanto PET a los océanos o cómo se puede sacar el PET de los océanos o cuál sería la medida gubernamental que deberían de tomar para que ya no llegue tanto PET ahí y no se siga creando un problema, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, lo que ha hecho Pepsi últimamente es que sus envases los está volviendo a hacer de vidrio. Ya son totalmente retornables y ya no está creando tanto plástico. ¿Ok? Y por último tenemos el vinculado a una disciplina científica. Se refiere al dominio del conocimiento sobre un área específica de conocimiento y por lo tanto de una manera propia de actuar. Aquí, chicos, todo cuando esté vinculado a una disciplina científica, siempre lo van a ocupar el método científico, van a seguir los pasos necesarios para el método científico para llegar a su investigación o para llegar a los resultados que se están queriendo obtener. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, entonces esto sería todo por hoy. Les comento que las tareas se van a estar recibiendo hasta el día domingo. Solamente va a haber una tarea a la semana para que no se aglomeren tanto. Y si necesito su apunte, que lo tengan. No se los voy a revisar ahorita, pero sí lo deben de tener. Sería todo por hoy, chicos. Tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Nos vemos. Bye bye. Bye, maestra. Gracias. Adiós. Cuídense. Bonito día. Adiós, maestra. Adiós. Bonito día. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Pues muchas gracias, compañeros. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. La tarea, acuérdense, al rato se lo voy a decir.